Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nag-Mag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Bueno, mucha gente ha preguntado por ti y por mí. Quieren saber quién eres, Mag le dijo cuando recordó. ¿Por qué quieren saberlo? No soy una estrella. Fue la respuesta indiferente de Nan. Probablemente porque vieron un video tuyo peleando con Brian. Y luego Ali me invitó a una fiesta. Me dijo que te invitara a ti también. Pero no estuve de acuerdo, respondió Mag. ¿Quieres ir? Preguntó Nan. No, no conozco al dueño de la fiesta. No quiero ir. No sé qué hay allí, dijo Mac, porque a veces iba con un grupo de amigos y descubrió que también vendían sustancias tóxicas. Mac y sus amigos regresaron inmediatamente. Nan lo sabe porque Mac solía decírselo. Es mejor quedarse en casa y cocinar para los dos, dijo Nan, haciendo sonreír a Mac. No necesita mucho en este momento, además de poder pasar tiempo con su ser querido. Mientras cortaba los arbustos frente a la casa, Mac mira a su amante, que se quitaba la camisa. Cuando Nan se mueve o tensa los brazos, hace que los músculos de sus brazos se vean claramente. Su cabello, que había empezado a crecer, estaba casi recogido hacia atrás. Hace que Nan parezca un chico malo e incluso más genial. Y todavía tenía tatuajes. A Mag no le sorprende que la gente siguiera acercándose a su amante. ¿Qué pasó? Sonó la voz de Nan. Esto hizo saltar a Mag ligeramente, porque accidentalmente miró a su amante durante demasiado tiempo. ¿Qué? Mag preguntó. Te vi mirándome durante mucho tiempo. Mac apartó la mirada para mirar el arbusto que Nan estaba cortando. Solo te estaba mirando cortando las ramas, respondió Mac en un tono normal, tratando de que Nan no supiera qué es lo que estaba mirando. Por supuesto, pensé que me estabas mirando porque era bonito, dijo Nan, y le devolvió una sonrisa. Mac frunció los labios, pero su corazón aceptó lo que decía su amante. Nan se rió un poco y empezó a cortar las ramas. Mientras cortaba las ramas, Nan miró a su alrededor. Vio que dos jóvenes, uno blanco y otro negro, estaban de pie mirando la casa vecina. Continúa cortando las ramas y mirando a los dos, con una sensación extraña. Mag, llamó Nan a Mag en voz baja, haciendo que Mag mire arriba. La casa de al lado. ¿Quién vive aquí ahora? Preguntó Nan, señalando el lado derecho. Es una madre soltera que vive aquí y se llama Marta. Su hijo Arthur tiene 5 años. Ha estado aquí durante unos 4 meses, pero ahora no está aquí. Probablemente trabaja para una empresa, nunca pregunté, pero son solo ellos dos. Tiene amigos que vienen de visita, pero no con frecuencia, respondió Mac. Nan miró a los dos jóvenes que todavía lo miraban. ¿Te gustaría invitarlos a cenar juntos esta noche? Dijo Nan. Mac miró sorprendido a su amante. ¿Hay algo malo? Preguntó Mac con curiosidad, porque para que Nan invite a sus vecinos a comer juntos, debe haber pasado algo. ¿Está pasando algo por aquí últimamente, como venta de sustancias prohibidas o robos de casa? Preguntó Nan. Mac parecía pensativo. Sí, vi que hace 2 meses un ladrón irrumpió en una casa. Aún no hemos atrapado al ladrón. Afortunadamente, el dueño de la casa no estaba en casa en ese momento. Dicen que había una cámara de seguridad, pero no se podía ver su rostro con claridad. Pero parece que es un hombre blanco y otro hombre negro, por lo que On escuchó y me dijo. Mag le respondió a Nan, contando lo que sabía, haciendo que Nan frunciera el ceño. Nan estaba en una escalera de metal, más alta. Esto permitió ver un poco más lejos, pero pronto los dos cruzaron al otro lado de la casa de Nan. Entonces fingieron que estaban de paso. Max se giró para mirar, pero no le importó, porque es normal que pase gente por la casa.
pero Nan los miró sin pestañear. Los dos se detuvieron frente a la casa de al lado. Luego uno de los niños hizo un gesto de agacharse para atarse los cordones de los zapatos, mientras que el otro miró dentro de la casa, inspeccionando, antes de continuar paseando. ¿Qué pasa?, Mac preguntó en un tono tenso, porque empezó a sospechar. No estoy seguro, tal vez estoy pensando demasiado, dijo Nan. Dime, quiero saber, repitió Mac, porque para que Nan dijera eso significaba que algo estaba pensando. ¿Viste a las dos personas que pasaron hace un momento? Mac asintió. Luego Nan le contó lo que tenía en mente. ¿De verdad crees que eso es verdad?, preguntó Mac sorprendido. Dije que no estaba seguro. Quizás estuviera pensando demasiado. Pero aún así, hoy invitamos a nuestros vecinos a comer juntos. Yo les preparo la comida, dijo Nan. Mac asintió inmediatamente. Si realmente fueran ladrones, eso significa que irán a la casa de al lado, dijo Mac. Tal vez. No quiero pensar demasiado. No quiero ser pesimista. Entonces se lo diremos, preguntó Mac. No es necesario. Si esos dos no son realmente ladrones, simplemente le asustaremos, dijo Nan, antes de ayudar a cortar las ramas hasta terminar. Luego fue a darse una ducha y cambiarse de ropa. Nan esperó para preparar la cena, en cuanto a Mac siguió mirando la puerta de al lado, para ver si la mujer ya había regresado, hasta que vio un auto de una joven entrar a la casa. Mac luego se apresuró a salir a su encuentro. Hola Marta, saludó Mac. Marta estaba a punto de sacar a su hijo del auto. Hola Mac, ¿hace cuánto que regresaste? La mujer le devolvió el saludo, porque sabía que Mac había regresado de Tailandia. Han pasado algunos días. Hola Arthur. Mac saluda al niño, que le dio una sonrisa. Estaba de pie escondido detrás de las piernas de su madre. Marta, mi novio vino de Tailandia. Haremos una cena juntos. Ven a comer con nosotros. Mac le invitó de inmediato. Estaría bien, no quiero molestarte, dijo la joven. Está bien, mi novio me pidió que te invite, dijo Mac. Bien, dijo la mujer sonriendo. Sí, comamos juntos a las 6 de la tarde. Por cierto, ¿Arthur es alérgico a algo?, preguntó Mac. No, puede comer de todo, simplemente no le gusta comer muchas verduras, dijo la mujer con una sonrisa, mientras levantaba la mano para frotar la cabeza de su hijo. Está bien, hasta luego, respondió Mac, y Marta sonrió antes de llevar a su hijo a casa. Mac regresó a la cocina. Nan, ya los invité, ella vendrá pronto. Nan asintió mientras preparaba la comida. Nan, por favor, cocina comida occidental, en caso de que no puedan comer comida tailandesa con nosotros. Está bien para Arthur, dijo Mac. Bueno, ven a ayudarme, no te quedes ahí sentado hablando, dijo Nan. Y Mac se apresuró a ayudar a su amante de inmediato. El menú que Nan preparará será ensalada de panceta de cerdo, que quería comer Mac. También preparó arroz frito, alitas de pollo fritas, filete de salmón, ensalada de verduras y papas fritas para el pequeño. Tan pronto como terminó de cocinar, sonó el timbre. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye. Cuídense mucho.